Nuevamente, pues, bienvenida Vía ahora a esta clase de la materia contabilidad básica. Bien, el día de hoy estaremos revisando lo que les pedía que investigaran la semana pasada sobre las cuentas de ingresos y egresos, las cuentas de resultados, de estado de resultados. Con esto ya estamos prácticamente concluyendo el contexto general de las cuentas que ya estuvimos revisando anteriormente, las de activo, pasivo, capital. Y con estas tendremos las cuentas que nos permitirían ya ahora sí, de manera general, poder hacer nuestros estados financieros. ¿Ok? Pues ya en las últimas dos clases que tendremos, prácticamente lo que estaremos buscando es que hagan ejercicios. Digo, yo les voy a subir más adelante un ejercicio para que lo puedan desarrollar aquí en la clase en vivo, a ver si me puedes ayudar para estar pendiente y estar participando, aunque no abiertamente a lo mejor en tu micrófono, pero sí en el chat para contestar algunas preguntas, a ver qué tanto, si pudimos aprender del tema, ¿sale? Bueno, pues entonces vamos a empezar. Voy a proyectar y pues bueno, estaremos revisando la parte de estas cuentas del estado de resultados. Voy a poner aquí mi apuntador también para estar señalando lo que vayamos abordando. Y bueno, pues algo importante de este tema, como te decía, pues ya es para que podamos identificar todas estas cuentas que nos van a permitir desarrollar los estados financieros, que ya platicamos la semana pasada. En este caso, ¿cuáles son estas cuentas del estado de resultados? Aquí vamos a poder identificar todos los ingresos que tenemos, los egresos, costos y gastos durante un periodo determinado. La relevancia de este estado de resultados es que nos permite saber qué tan rentable es el negocio, ¿no? ¿Qué tantas ganancias se han tenido o qué tantas pérdidas para saber qué tan viable es el negocio? ¿Ok? Entonces, esa es la gran relevancia que tiene el estado de resultados. Lo mencionábamos también la semana pasada, ¿no? Cuando este estado de resultados aparece con números rojos, ¿sale? Significa que tenemos pérdidas, ¿sale? Y entonces cuando están números verdes, entre más grandes números normales, para así decirlo, entre más grande sea, ¿no? El resultado, pues es mejor, ¿no? Porque representa las ganancias que tenemos como organización. Bueno, aquí importante también identificar que de acuerdo a las NIF, les platicaba un poquito que estas NIF son normas internacionales de información financiera. Ellos mencionan, por ejemplo, que existen o se clasifican en tres categorías principales estas cuentas de estado de resultados. Las primeras tienen que ver con ingresos y en estas NIF nos menciona que los ingresos son los recursos económicos que la empresa obtiene por la venta de bienes, por la prestación de servicios o cualquier otra actividad económica debido a su actividad principal o secundaria. ¿Sale? Entonces, de acuerdo a las NIF, esas normas de información financiera, un ingreso se reconoce cuando, importante también, ya ha sido generado, aunque no ha sido cobrado. ¿Sale? Se puede medir y genera beneficios económicos. Los ejemplos que tenemos en el caso de ingresos en el estado de resultados son las ventas. Esa es la principal cuenta que vamos a manejar para el estado de resultados, las ventas, ¿no? O los ingresos por servicios, porque puede ser que nosotros, dependiendo del tipo de empresa a la que nos dediquemos, es una empresa manufacturera, bueno, pues va a vender sus productos, pero puede ser que sea una empresa de servicios y eh, sus ventas sean por los servicios o dentro del mismo producto que ofrecen hay un servicio adicional, ¿sale? Pero bueno, dependiendo del tipo de empresa que sea, todo lo que represente una entrada de dinero, ¿sale? Por el producto o el servicio que se ofrece, lo vamos a considerar dentro de dentro de estas cuentas, ¿sale? Intereses ganados y donaciones. Estos son los elementos que podemos contemplar como ingresos dentro del estado de resultados. Ahora, los costos. Los costos son los que significan el desembolsar dinero
a conceptos relacionados directamente en la producción, ¿sale? O para la adquisición de bienes y servicios de las empresas. ¿Qué ejemplos tenemos de costos? Dentro del estado de resultados tenemos el costo de ventas, costo de servicios, materia prima consumida, mano de obra directa, sueldos y salarios. ¿Sale? Toda esta información la tenemos también legalmente, ¿no? Por así decirlo, formalmente en el artículo 28 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, ¿sí? Y donde dice que los costos deben estar comprobados con facturas y registros contables para poder ser deducibles. Esto es importante. Esto porque también es relevante que lo sepan como administradores, Xavi, porque seguramente tú como llevas la contabilidad también ahí en la empresa y lo platicábamos anteriormente, ¿no? Todas las operaciones se deben registrar o se debe tener comprobación a través de las facturas emitidas. Y es importante también siempre comprobar todos estos costos y también los gastos, porque de ahí partimos para saber exactamente al final qué declarar, ¿sí? Como, pues en este caso, como organización pérdidas o ganancias, y con base en eso obtener eh, el total de impuestos a cubrir, ¿sí? Entonces, entre más costos y gastos, digo, lo que hace el contador o lo que nos ayuda el contador es para identificar exactamente qué sí puede ser como un deducible para poder, en este caso, o todos esos costos y gastos que podemos contemplar para poder, eh, ¿cómo decirlo? No es un engaño como tal, pero sí para que podamos definir que el ingreso per se no fue el real, porque sí hubo más costos y gastos, ¿no? Que podemos ir metiendo para que al final la utilidad total o la ganancia total, pues se tengan que pagar menos por eso, ¿no? Por el impuesto que se tenga que pagar por esa ganancia. Bueno, eh, los gastos es el otro concepto que se considera. Y aquí importante, a ver, Avi, no sé si creo que les di yo contar de costos, pero aquí hay una diferencia. Porque los dos son parte de los egresos que tenemos en el estado de resultados, ¿no? Son de las cuentas de egresos, pero ¿cuál es la diferencia entre un costo y un gasto? A ver, Avi, si quieres en lo que vas pensando y para ver si me puedes contestar en el chat, fíjate, aquí te dice los gastos son el dinero que sale para operar y administrar la empresa, pero no están directamente relacionados con la producción versus los costos, que eso sí, ¿sale? Entonces, aquí ya está la clave para diferenciar qué es un costo y qué es un gasto. Y dices, bueno, pues si estos gastos no van directamente inmersos, ¿no? En mi producto o mi servicio, pues ¿para qué los considero? Porque son necesarios, ¿sale? Para poder operar, ¿sí? Para poder hacer, en este caso, la producción del bien o para poder vender o para poder ofrecer el servicio. Entonces, son necesarios estos gastos, ¿ok? ¿Cuál sería entonces la diferencia, Avi, entre un costo y un gasto? ¿No? Digo, igual y si lo estás escribiendo, pues ahorita lo pones en el chat. Pero bueno, si no, la diferencia entre un costo y un gasto va, como aquí lo mencionaba, ¿no? El costo totalmente o va directamente inmerso en el producto, ¿sale? Si tengo yo hago ropa deportiva, ¿sale? Soy la empresa que produce ropa deportiva, ¿no? Y tengo que comprar insumos como el hilo, las telas, ¿no? Los cierres o todo lo que vaya inmerso en el producto, todos esos son costos, ¿sale? Esos son costos.
Y los gastos son, porque necesitamos luz, porque a lo mejor las máquinas de costura o las máquinas que tenemos ahí para el teñido, lo que sea, ocupan energía eléctrica. Eso es un gasto. O también van a ocupar agua, ¿sí? Entonces, esos son gastos que necesitamos sí o sí, para poder operar, ¿no? A ver, aquí ya me contestaste, dice, los costos se relacionan con el proceso de producción, mientras que los gastos se vinculan con funciones administrativas de financiamiento y de venta. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, Avi. Pues en efecto, lo que va a ayudar a identificar uno y otro es que eh, fácilmente, ¿no? Todo lo que nosotros tengamos que pagar, ¿sale? Y que vaya inmerso los insumos, totalmente todos los insumos van directamente en los costos, como costos de producción, ¿sale? Y los gastos, pues son los que requerimos para poder operar, ¿ok? Aquí tenemos ya la referencia de cuáles son estas categorías. Por ejemplo, de acuerdo a la NIF B3, eh, los gastos de operación, que en los gastos de operación tenemos gastos de venta, gastos de administración, ¿no? Y que aquí podemos tener los sueldos de la administración, las rentas de oficinas, servicios, etcétera. ¿Sale? También tenemos gastos financieros. Y esos son porque a lo mejor como organización se tuvo que recurrir a un préstamo financiero. Y entonces estos préstamos financieros, eh, cuando tú pides un préstamo, hay tasas de interés que se deben de pagar. ¿Sale? Y entonces esas tasas de interés o ese interés que se paga es, a eso se refiere, un interés pagado por préstamo. ¿Sale? Otro de los conceptos son los gastos no operacionales. A ver, ¿me permites un momento? Está bien, tanto, permítame. Una disculpa, Vi, perdóname, es que estaban tocando aquí la puerta. Bueno, listo. Entonces, ya nos quedamos con los gastos no operacionales. Por ejemplo, pérdida por venta de activos, multas, etcétera. ¿Sí? Todo aquello que mm, dentro de dentro de las cuentas que tenemos son los gastos, otros gastos, así decirlo, ¿no? O sea, no son gastos que directamente puedan suceder porque los necesito para operar, como la luz, el agua, pagar sueldos, ¿no? Sino más bien son aquellos que por alguna u otra razón pueden salir, ¿no? Tal vez se me inundó ahorita que están las lluvias, ¿no? Y hay muchas inundaciones y me dañó mi edificio, ¿no? O mi estructura, o se metió el agua hasta la operación y me dañó mercancía o me dañó máquinas. Entonces, todos esos gastos que implique el poder resarcir ese daño son los gastos no operacionales, ¿sale? O estos gastos imprevistos, ¿sale? Que se le considera como otros gastos. ¿Dudas, Avi, de esto? Y discúlpame la interrupción. ¿No? ¿Avi? A ver, te voy leyendo, ¿eh? De acuerdo. Ahora, Eh, ¿cuáles son estas cuentas principales del estado de resultados? Vamos a irlas viendo, ¿ok? Ya más a detalle. Mira, bueno, vamos a tener primero las ventas netas. ¿Cómo sabemos cuáles son esas ventas netas?
¿sí? Lo podemos definir de esta forma. Es el total de ingresos obtenidos por la venta de bienes o prestación de los servicios, ¿sale? Y representa el ingreso real generado por la operación principal de la empresa. Y aquí ya vamos a quitar todo lo que implica a lo mejor una devolución, ¿no? O un descuento, bonificaciones, etcétera, ¿sale? Porque estas cuentas, importante, lo platicaba yo creo que la semana pasada, todas estas cuentas funcionan igual que las cuentas de pasivo y de capital, ¿sale? Cuando hay un incremento en estas cuentas, como la de las ventas, se van a abonar, ¿sale? O va en la parte del haber, ¿sí? Hablando de los asientos de diario, ¿no? Se abona, ¿sí? Cuando hay una disminución, porque a lo mejor hay una devolución de esa mercancía, de la venta de esa mercancía, va a disminuir mis ventas, ¿sale? Ya no voy a ganar lo mismo porque me están devolviendo mercancía, a lo mejor está dañada, lo que sea, ¿no? O si hubo algún descuento, ¿sí? O alguna bonificación, pues también disminuye mi cuenta de ventas netas, ¿sale? Y cuando hay una disminución de esa cuenta, se va a cargar, va en el debe, ¿sale? Eso es importante para entenderlo, el cómo funcionan estas cuentas. Estas cuentas funcionan igual que las de pasivo y las de capital. Cada vez que se incrementan, ¿sale? Se van a abonar y cada vez que disminuyen se van a cargar. ¿Dudas, Avi? ¿No? Ok. Bueno, para poder obtener las ventas netas, a ver, te leo en el chat. Ok. Sí, tenemos las ventas brutas. Sí, en las ventas totales tuvimos, pero hay que descontarle las devoluciones, los descuentos y las bonificaciones. Al hacer todo esto, voy a tener ya las ventas netas. ¿Ok? Luego, tenemos el costo de ventas. El costo de ventas es el valor económico de los bienes vendidos o servicios prestados. ¿Sale? Aquí podemos incluir materias primas, la mano de obra directa y costos indirectos asociados a la producción o adquisición. ¿Ok? Es decir, todo lo que a mí me cuesta, tal cual, producir eh, el bien, ¿no? O dar el servicio. Todo eso que yo voy a ocupar, todo lo que decía hace ratito, ¿no? Los insumos. Tenemos a lo mejor, si hago ropa, ¿no? Todas las de las telas, hilos, directamente quienes están en la parte operativa para producir mis prendas, ¿no? Esa mano de obra directa. Ya vimos la materia de costos y de costos, ¿no? Ahí hablábamos de eso, cuál es la mano de obra directa y también tenemos costos indirectos. ¿Ok? Que van asociados directamente a el producto, ¿sale? La parte que corresponde solamente por esa producción. Hablábamos de ese ratito de luz, teléfono, ¿no? Agua, todos esos gastos que también van implicados, pero pues si van directamente inmersos a la producción que tuvimos, se le va a asociar y ese es mi total de costo de ventas que voy a tener por esa producción, ¿sale? Algo importante como nota, este valor disminuye directamente la utilidad bruta. Es decir, de las ventas que teníamos netas, ese primer concepto que vimos, cuando restemos los costos, pues me va a disminuir mi utilidad, ¿no? Que tengamos de ganancia, la ganancia que tengamos, ¿sale? Esta diferencia me va a dar la utilidad bruta. ¿Sale? Como aquí lo vemos, son las ventas netas menos el costo de ventas. El resultado que voy a obtener de esta operación es la utilidad bruta. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, Avi? ¿No? Ok. Bueno, después de que ya tenemos la utilidad bruta, también hay que restar los gastos de operación. ¿De acuerdo? Eh, de los gastos de operación, tenemos dos tipos de gasto.
los gastos de venta y los gastos de administración. Pero primero, ¿cuáles son estos gastos de operación? Son todos esos gastos necesarios para administrar y operar la empresa, pero no están directamente relacionados con el producto, ¿sale? Como aquí lo veíamos, ¿no? En el costo de producción, aquí estoy incluyendo a todas esas personas que trabajan directamente en la elaboración de mi producto o son los que me brindan el servicio, ¿sale? Por ejemplo, si habláramos de, como decía, una empresa que se dedica a vender ropa, ¿sale? Aquellos que están directamente haciendo las costuras o toda la parte ya para hacer el diseño y todo el producto final va directamente ahí como mano de obra directa, ¿no? Y también podemos decir, por ejemplo, si hablamos de una empresa de servicios, aquel que directamente el consultor, ¿no? El que va a la empresa, hace la detección de necesidades de ahí, de lo que se requiere, hace la propuesta, la implementa, él es el que da el servicio, entonces él es una mano de obra directa y va en los costos de venta, ¿sale? Lo que se le va a pagar a él. Entonces, y aquí pues lo que se le paga a todos los que están en costura o en el área directamente en la producción. Versus los que tenemos de este lado. ¿Sale? Porque hay gente que es a lo mejor administrativa, ¿no? Y a lo mejor, por ejemplo, yo soy coordinador de capacitación en la empresa en la que estoy. Directamente, yo no, la empresa en la que estoy son de farmacias, ¿no? Y yo no estoy directamente en el servicio que estamos dando, ¿sale? Para la venta de medicamentos, pero soy un administrativo que sí es necesario porque a través de mi trabajo, sale, yo puedo brindar programas de capacitación para la gente que sí está, o ya sea el área comercial, ¿sí? Que son los que van a estar inmersos en las ventas del producto, o para el área operativa, que yo le tengo que capacitar para que pueda hacer bien o adiestrarse muy bien en el servicio que van a ofrecer. Entonces, yo también represento un gasto para la empresa, un gasto de operación y mi equipo de trabajo también, ¿sale? Pero no estamos directamente en el servicio, o sea, no ofrecemos el servicio, no estamos directamente. O si fuera una empresa manufacturera, nosotros no estamos elaborando el producto, pero también somos un gasto. ¿Dudas de esto, Avi? Digo, a lo mejor este ejemplo para poder entender muy bien la diferencia de estos gastos, ¿no? ¿No? Ok, bueno. Cualquier cosita, comentario también, aportación, porque digo, yo entiendo, tú tienes mucho contexto de esto, Avi, para tus compañeros, sobre todo que no están conectados ahorita, les pueda servir las aportaciones que puedes hacer, ¿sale? A lo mejor buenas prácticas que te sirva para poder registrar correctamente todos estos movimientos que hagan en las empresas, ayuda mucho, ¿eh? Así que con toda confianza también puedes hacer aportaciones, Avi, ¿eh? No todo lo que yo nada más comparta, pues es la verdad absoluta. También hay cosas que podemos sumar y nos nutre la clase, ¿vale? Bueno, entonces, dentro de los gastos de operación podemos tener estos dos tipos de gastos, los gastos de venta. Aquí vamos a incluir todos, eh, pues eso que se pagó relacionado a la comercialización del producto o del servicio. Por ejemplo, la publicidad, los sueldos del personal del área de ventas, ¿no? Las comisiones que se le paguen al área de ventas y transporte de la mercancía, ¿sale? Todos esos van inmersos en el tema de gastos de venta. Los gastos administrativos son todos aquellos ligados a la gestión interna y administración de la empresa. Como yo les decía, aquí en mi caso, yo tengo un sueldo administrativo, entonces entro en el gasto administrativo de la compañía, ¿sale? La papelería que necesitamos, los servicios públicos y honorarios que necesitemos cubrir también, esos van directamente en gastos administrativos, ¿sale? Bueno, regresando un poquito, ya anteriormente de la disminución de las ventas menos ventas netas menos el costo de ventas, teníamos la utilidad bruta, ¿ok?
De esta utilidad bruta íbamos a restar, aquí tenemos que restar los gastos de operación, ¿sí? Cuando ya hagamos esta resta, vamos a tener la utilidad o pérdida de operación, ¿sale? Entonces, puede ser que tengamos dos conceptos. Después del primero, donde teníamos la utilidad bruta, sería muy extraño que desde aquí tuviéramos pérdidas, ¿no? Desde la utilidad bruta. En lugar de utilidad bruta tuviéramos pérdidas, ¿no? ¿Por qué? Porque sería muy ilógico que yo estuviera vendiendo a un precio menor de lo que a mí me costó. Eso es ilógico, ¿no? Pero bueno, ya a partir de este punto donde tenemos gastos de operación, ahí sí podría suceder, ¿no? Que mis gastos de operación sean demasiado grandes y yo tenga que recortar gastos, ¿sale? Y entonces por eso vienen aquí, dependiendo del resultado que yo tenga después de restar mis gastos de operación a la utilidad bruta, ¿sí? Voy a tener una utilidad o una pérdida de operación, ¿sale? Ok, después de esto, ya que hicimos estas operaciones, llegamos hasta, te digo, la utilidad o pérdida de la operación, tenemos que contemplar otros dos conceptos, ¿sale? Otros ingresos y otros egresos, otros gastos, ¿de acuerdo? Son ingresos o gastos que no forman parte de la operación principal, pero que también afectan la situación financiera de la organización, ¿ok? Por ejemplo, otros ingresos pueden ser intereses ganados, arrendamientos cobrados o ventas de activo, ¿sale? En las cuentas contables lo podemos poner como tenemos productos financieros cuando nos referimos a que tal vez nuestra empresa hizo préstamos a a los colaboradores a un bajo interés, ¿no? Supongamos, el interés que nos van a pagar, ¿sí? Por estos préstamos se va a un producto financiero. No nos dedicamos a prestarle a los colaboradores, pero de ahí se va, ¿no? Es un ingreso, ¿sale? Y, o a lo mejor somos una empresa que sí se dedica al financiamiento, ¿sale? Y entonces todos los intereses que nos pagan son otros, bueno, claro, si no me dedico totalmente a eso, ¿verdad? Si me dedico a eso, pues ya tendría que ser como parte de de las ventas netas. Pero si supongamos tenemos inversiones en otros, como empresa, estamos invirtiendo en otros negocios, ¿no? O se está mandando a cuentas de ahorro o alguna otra institución financiera, los intereses que nos paguen serían otros ingresos y se le conocen como productos financieros. Otros productos puede ser cuando a lo mejor, u otros ingresos también, que les decía en cuentas contables dentro de estado de resultados, otros productos los podemos considerar como cuando la empresa vende sus desperdicios, ¿no? Puede ser que tenga desperdicio de cartón, papel, ¿sale? Y todo eso, pues en lugar de tirarlo, lo venden a otras empresas, ¿no? Y entonces esos ingresos que se obtienen se colocan como otros productos. O cuando a lo mejor ya contablemente sus bienes como a lo mejor los equipos de cómputo, los automóviles que se utilizan para las ventas, ya perdieron su valor contable, como lo platicamos anteriormente. Normalmente a veces los venden a otras empresas o a otras, bueno, no empresas, a lo mejor los venden a otras instituciones que se dedican a la comercialización de este tipo de productos o a los mismos trabajadores, ¿no? Entonces, eso que se obtiene por la venta de estos activos que ya no son útiles para la organización, se van a ingresar como otros productos. ¿Dudas hasta ahí, Avi? Sobre todo estamos hablando, digo otros productos porque es más, así es como se maneja contablemente, ¿no? Pero realmente otros productos o productos financieros los conocemos como otros ingresos. Ok, bueno, y otros egresos, sale, u otros gastos, los podemos tener también como gastos financieros o otros gastos, ¿sale? Y estos integran los intereses pagados, porque a lo mejor aquí fue al revés. Como empresa pedimos un financiamiento a un banco, ¿no?
o a una institución financiera y tenemos que pagar un interés por el dinero que nos prestaron, ¿de acuerdo? Ese interés lo vamos a poner como otro gasto o gasto financiero, ¿sí? Eh, También podemos tener pérdidas por otro tipo de cambio de moneda, periodo de venta de activos o multas, etcétera. Son otros gastos que también vamos a incluir ahí, ¿de acuerdo? Ok, entonces, eh, cuando hagamos hasta, hasta, hasta antes de los otros ingresos y otros gastos, teníamos la utilidad o pérdida de la operación. Si tenemos aquí en este caso de la utilidad o pérdida de la operación, le vamos a restar, ¿sí? Todos los que son los egresos y le vamos a sumar todos los ingresos, ¿sale? La diferencia que yo obtenga me va a dar una utilidad o pérdida antes de impuestos, ¿sí? Y esto es importante porque si tenemos pérdida antes de impuestos, pues el gobierno, al contrario, ¿sí? Lejos de perjudicar a las empresas para que cierren, lo que van a buscar es hacer, bueno, aquí no pagas impuestos. Las empresas que están en números rojos no se les puede cobrar impuestos, ¿no? Eh, Al contrario, tiene que haber más apoyos fiscales para poder hacer que las empresas no cierren, ¿sí? Porque dejan sin empleo a mucha gente. Entonces, eso no le conviene al gobierno. Por eso, solo si hay una utilidad, sale después de hacer estas operaciones hasta antes de impuestos, aquí es donde ya se va a considerar los impuestos que hay que cubrir, ¿sale? La utilidad o pérdida antes de impuestos es el resultado financiero antes de restar los impuestos, ¿ok? Y lo vamos a poder expresar de la siguiente manera, con la siguiente fórmula más bien, ¿no? De la utilidad que tengamos de la operación, le vamos a sumar otros ingresos y le vamos a sumar a restar los otros egresos, ¿no? Y así me va a dar la utilidad antes de impuestos. Y bueno, el concepto que tenemos que contemplar aquí es el impuestos a la utilidad. Si tenemos utilidad, hay que pagar impuestos, ¿sí? Eso porque es por ley en cualquier país, por el simple hecho de generar ganancias, ¿sí? A través de la operación o hacer actividades lícitas, por supuesto, en nuestro país o en cualquier país, también tienen en este caso impuestos que deben de pagarse. Pues bueno, se tiene que hacer este pago, ¿no? Aquí en esta parte se incluye el impuesto sobre la renta, que es el ISR, y la participación de los trabajadores en las utilidades, el PTU, y otros conceptos que deben pagarse sobre las ganancias obtenidas de la empresa. ¿Ok? Bueno, ya cuando saquemos, en este caso vamos a verlo más adelante, cuál es el porcentaje que debe de considerarse para el pago, ¿no? De los impuestos. Y bueno, después de deducir los impuestos a la utilidad, tenemos la utilidad neta del ejercicio. ¿Ok? Perdóname, creo que vi que, no sé si tu conexión está un poquito mala. Sí, vi que te saliste, pero no sé si ya me escuchas. ¿Me escuchas? Ya estamos por concluir, ¿eh? ¿No? ¿No me escuchas? Ah, ok. Vale. Bueno, nos quedamos en la parte después de restar impuestos a la utilidad antes de impuestos. Vamos a tener la utilidad neta del ejercicio, ¿sí? Y aquí pues es el resultado final del estado de resultados. Representa la ganancia o la pérdida total obtenida por la empresa en un periodo determinado, ¿ok? Entonces, este es el indicador principal de la rentabilidad de una empresa para saber si es rentable o no, ¿ok? Bueno, aquí están los ejemplos de las cuentas de un estado de resultados. Los podemos ver aquí con un ejemplo muy sencillo, ¿no? Donde dice la papelera ABC, ¿no? Y está a cierto periodo. Aquí tenemos las cuentas y aquí los montos. Supongamos que en este caso tenemos ventas netas por 1 millón. Los costos netos o costos totales fueron 600,000 pesos. La diferencia sería la utilidad bruta. Si restamos de esto, nos daría 400,000. Hasta este punto tenemos una utilidad de 400,000. Pero tenemos gastos de operación, ya vimos hace ratito que eran gastos de venta y de administración, por 200,000. Si se los restamos, llegamos hasta la utilidad de operación con una utilidad de 200,000.
Ahora, recordemos que quitamos todos los gastos, los restamos y sumamos los otros ingresos. ¿Sale? Si hacemos esta operación, a estos 200,000 le quitamos 20,000 y le sumamos 10,000, ¿sale? Realmente estamos nada más restando 10,000 pesos, serían 190,000 antes de impuestos la utilidad. De estos, tenemos que descontar el ISR y el PTU y del total de impuestos a pagar serían, para este ejemplo, 57,000 pesos, ¿no? Estos impuestos que hay que pagar se los restamos a la utilidad antes de impuestos y me va a dar la utilidad neta, ¿ok? Bueno, este es un ejemplo muy general de cómo se tendría que hacer el registro en el estado de resultados, ¿sale? Bueno, pues hay que hacer todo, en este caso, todos los movimientos, desde los asientos de diario, ¿sale? Y lo de las T's de mayor, para que podamos ya después trasladar los resultados de nuestras cuentas a los estados financieros, que eso es lo que vamos a estar haciendo ya para la siguiente semana. Pues en breve subo un ejemplo, un ejercicio para que lo puedan revisar y también ahorita les explico en el grupo la tarea y actividad del día de hoy. ¿Sale, Avi? Ya se nos va a acabar la conexión. No sé si tengas alguna duda, comentario antes de que se cierre la conexión. Avi, ¿no? ¿Duda, comentario? Muy bien. Pues muchas gracias, Avi, por siempre estar presente en las sesiones en vivo. Cualquier duda, comentario adicional, no pasa nada, me puedes escribir. ¿Sale? Bueno, entonces ahorita les escribo ahí en el grupo para decirles la tarea y actividad de este ejercicio y clase de esta materia, ¿va?